El silencio en la sala del tribunal fue roto solo por el sonido metálico de las esposas. Elaine Johnson, 58, caminó lentamente hacia el banquillo de los acusados, su delgado cuerpo casi desapareciendo bajo el peso de sus circunstancias. Su rostro, marcado por décadas de experiencia, mantenía una dignidad inquebrantable que contrastaba brutalmente con su condición actual. Caso número 437B. Estado contra Johnson. Cargos de allanamiento y resistencia al arresto. El secretario del tribunal, anunció con indiferencia el juez Richard Coleman, se ajustó las gafas sin levantar la vista de sus documentos. ¿Cómo se declara el acusado? Inocente, señoría, respondió Elaine con una voz sorprendentemente firme y clara. El fiscal, un hombre con un traje impecable y un maletín de cuero italiano, sonrió con desdén. La acusada fue encontrada durmiendo en la entrada del hospital memorial durante una tormenta de nieve después de haber sido advertida 3 veces que abandonara las instalaciones. Cuando se le acercó, se negó a irse y se enfrentó a los oficiales. Lo que nadie mencionó fue que la temperatura había bajado a 15 grados bajo cero esa noche y que el refugio más cercano estaba lleno, o que enfrentarse a los oficiales significaba simplemente preguntar dónde se suponía que debía ir con ese clima. ¿Tiene representación legal?, preguntó el juez finalmente mirando a Elaine. No, su señoría, no puedo pagar un abogado, suspiró el juez. Le asignaré un defensor público porque me representaré a mí misma. Elaine interrumpió causando murmullos de sorpresa. 6 semanas antes, Elaine dormía en un banco del parque cuando 2 adolescentes la despertaron tirándole piedras. «¡Oye, inmunda! ¡Este banco no es para indigentes!», gritaron mientras huían riendo. Elaine no lloró. Ya no. Las lágrimas se habían secado hace años, cuando su solicitud de beneficios para veteranos fue denegada por tercera vez debido a inconsistencias en la documentación. Esa palabra la había perseguido durante 8 años, desde que regresó de Afganistán con un trauma crónico y una medalla que nadie se preocupó por reconocer. La capitana Elaine Johnson, médica de combate, salvó 27 vidas en una sola noche, cuando su campamento fue atacado. Eso fue antes de los recortes presupuestarios, antes del diagnóstico de TEPT, antes de perder su licencia médica, su hogar, su dignidad. «Bueno, proceda», declaró el juez mirando su reloj como si tuviera cosas más importantes que hacer. «Señor fiscal, presente su caso». El fiscal llamó al jefe de seguridad del hospital al estrado. Ella estaba rechazando pacientes debido a su apariencia. Recibimos quejas. En la última fila de la sala del tribunal, sentado discretamente, estaba el doctor James Wilson, el director del hospital, complacido de ver que su problema estaba siendo atendido. Fue él quien llamó a la policía esa noche después de pasar un carril en el vestíbulo. Un mes antes, había rechazado su solicitud para un puesto de asistente administrativo, alegando falta de calificaciones actuales sin siquiera mirar su currículum militar. ¿Tiene la señora alguna pregunta para el testigo?, preguntó el juez a Elaine. Sí, señoría. Elaine se levantó lentamente. Peterson, ¿el hospital tiene una política escrita contra las personas que buscan refugio temporal en áreas al aire libre durante condiciones climáticas extremas? El guardia de seguridad dudó sorprendido por la pregunta articulada. Bueno, no explícitamente, pero y durante la tormenta de nieve de anteayer, el hospital estaba funcionando como refugio de emergencia de acuerdo con el protocolo de la ciudad. Corrigió. Que los ojos del juez se entrecerraran ligeramente mientras observaba a la mujer más de cerca. Lo que nadie en esa habitación notó fue la pequeña grabadora escondida en la manga de Elaine, o el maletín desgastado que llevaba conteniendo documentos, cuidadosamente conservados documentos que probarían no solo quién era realmente, sino también la discriminación sistemática que había enfrentado durante años, un plan meticuloso que había comenzado 6 meses antes, cuando decidió que sería la última veterana en ser tratada de esta manera en esa ciudad de M. Johnson. El juez interrumpió. Por favor, diga su nombre completo para que conste en acta. Doctora Elaine Victoria Johnson,
capitán del Cuerpo Médico del Ejército de los Estados Unidos, Segunda División de Infantería, retirado. El juez se quedó paralizado por primera vez. Realmente miró a la mujer que tenía frente a él. Si esta historia de injusticia y prejuicio contra quienes sirvieron a su país te tocó el corazón, asegúrate de suscribirte al canal para descubrir cómo una veterana condecorada terminó en las calles y lo que planeó meticulosamente para exponer un sistema que falló a quienes arriesgaron sus vidas por su país. El juez Richard Coleman se movió en su silla. Su mirada ahora examinaba a Elaine con nueva intensidad. ¿El capitán Johnson de la Segunda División de Infantería? Sí, su señoría. Elaine se mantuvo erguida. Sus hombros se enderezaron automáticamente como si todavía estuviera en formación militar. El fiscal se aclaró la garganta con impaciencia. Su señoría, los antecedentes militares del acusado tampoco son relevantes. Determinaré lo que sea relevante en esta sala. El juez lo interrumpió. Su tono se secó repentinamente y se volvió hacia Elaine. Capitana, este tribunal entrará en un receso de 30 minutos. Durante ese tiempo, designaré un defensor público para consultas. Mientras los presentes se levantaban, el doctor Wilson permaneció sentado. Su incomodidad era visible. Esta elocuente mujer sin hogar no era quien él esperaba. Sacó su teléfono celular y envió un mensaje apresurado. Asterisco. Situación complicada. La mujer tiene antecedentes militares. Necesito más información sobre ella. 2 semanas antes, en una pequeña habitación al fondo de la biblioteca municipal, Elaine se sentó frente a un hombre canoso con una postura erguida. Anthony Clark, un coronel retirado y actual director de la Asociación de Veteranos de la ciudad, miró los documentos extendidos sobre la mesa. Cuando se acercó a mí en el refugio, pensé que este era solo otro caso de beneficios retrasados, dijo ajustándose las gafas. Pero esto es sistémico. Elaine asintió. No soy la única, coronel. Hay docenas como yo. Los veteranos negros tienen un 45% más de probabilidades de que les nieguen sus beneficios en su primera solicitud. Tengo las cifras. Anthony hojeó una carpeta. Su caso es ejemplar. 3 condecoraciones. Por valentía, recomendado para la estrella de bronce. Y aún así, sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Cómo terminó en esta situación? La mirada de Elaine se desvió hacia la ventana. Cuando regresé empezaron las pesadillas, no podía dormir, me temblaban las manos al oír ruidos fuertes. Probé la terapia con medicamentos, pero cuando falleció mi padre perdí mi red de apoyo. El diagnóstico de TEPT llegó demasiado tarde para salvar mi trabajo en la clínica y luego empezó la burocracia. Anthony agregó. Exactamente. La primera reclamación fue rechazada porque mi comandante había ingresado incorrectamente la fecha de un incidente. La segunda, porque no había suficientes pruebas de una conexión entre mi trauma y el servicio militar a pesar del informe médico. La tercera, su voz se quebró brevemente. La tercera, porque un empleado decidió que mi nombre en el sistema debería ser Ellen en lugar de Elaine. Dijeron que había una inconsistencia en los datos. Anthony golpeó la mesa con el puño. Es una vergüenza nacional. Elaine enderezó su postura. Pero ahora tengo un plan y necesito su ayuda, coronel. De vuelta en el juzgado, Elaine fue conducida a una pequeña habitación donde una joven abogada la esperaba. Soy la doctora Maya Reynolds, su abogada defensora asignada, dijo extendiendo la mano. No tenemos mucho tiempo, así que vayamos directo al grano. No necesito un abogado defensor, respondió Elaine con calma. Maya levantó las cejas. Señora Johnson, sé que esto puede parecer simple, pero... Doctor Johnson, la corrigió Elaine. Y sí, sé exactamente lo que estoy haciendo. La doctora Maya se ajustó más atenta. El juez Coleman rara vez asigna defensores sin que se le pregunte algo sobre este caso que lo tiene intrigado. Ella dudó. ¿Tienes alguna historia con él? No, respondió Elaine. Pero tiene una historia conmigo o más bien con mi trabajo. En el pasillo, el doctor Wilson hablaba tensamente con su abogado.
¿Qué quiere decir con que era médica militar? ¿Por qué no lo sabía? Investigamos sus antecedentes antes de rechazar su solicitud. Limitamos la búsqueda a los últimos 5 años como nos pidieron y durante ese tiempo estuvo en la calle. Wilson se pasó la mano por la cara. Maldita sea. Tenemos que resolver esto rápido y ofrecerle un acuerdo. El mes anterior, tarde por la noche, en la biblioteca, Elaine escribía meticulosamente en una computadora pública. Junto a ella había 2 pilas de documentos, sus propias evaluaciones psiquiátricas y los formularios de denegación de la Administración de Veteranos. «Cierra en 10 minutos», advirtió la bibliotecaria. Catherine Turner, una mujer negra de mediana edad con aspecto decidido. «¿Solo un poco más?», suplicó Elaine con los ojos pegados a la pantalla. «Ya casi termino de comparar los códigos». Catherine miró a su alrededor y bajó la voz. «Puedo darte media hora más, pero tendré que apagar las luces principales». Elaine asintió agradecida. Era la 5ª noche consecutiva que Catherine se quedaba hasta tarde por ella. Se había formado una alianza silenciosa entre ambas, después de que Catherine descubriera a Elaine durmiendo en un rincón apartado de la biblioteca durante una tormenta. «Lo encontré», murmuró Elaine de repente, con los ojos brillantes con una mezcla de reivindicación y furia contenida. «El patrón está aquí». En la pantalla, una hoja de cálculo mostraba datos recopilados de 12 veteranos, todos con casos similares al suyo. 8 eran negros, 3 latinos, 1 nativo americano. A todos se les habían negado beneficios en la misma oficina regional. A todos se les había diagnosticado TEPT. Todos tenían formularios con pequeñas inconsistencias. Catherine miró por encima de su hombro. «Dios mío, esto es discriminación sistémica», terminó Elaine. «Y tengo pruebas». Catherine la miró con un nuevo respeto. «¿Qué vas a hacer con esto?» «¿Justicia?» Elaine respondió simplemente, «No solo para mí». Cuando el tribunal volvió a reunirse, algo había cambiado en la sala. Varios asientos, que habían estado vacíos, ahora estaban ocupados por hombres y mujeres con chaquetas de la Asociación de Veteranos. Anthony Clark se sentó en la primera fila con la mirada fija en el Dr. Wilson. El abogado del hospital se dirigió al juez. «Su señoría, nos gustaría retirar los cargos contra la señora El Hospital Johnson. Reconoce que pudo haber habido un malentendido durante la tormenta de nieve». La doctora Johnson corrigió a Elaine poniéndose de pie. «Y me niego». Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El juez Coleman frunció el ceño. «Señora doctora Johnson, ¿se niega a que se retiren los cargos en su contra?» «Sí, su señoría. Quiero que este caso continúe». Abrió su desgastado maletín. «De hecho, quisiera presentar una contrademanda contra el Hospital Memorial y el Lauanet Center». Dr. James Wilson específicamente. Wilson palideció visiblemente al darse cuenta tardíamente de que la mujer que había descartado como otra persona sin hogar con problemas, de hecho estaba llevando a cabo un plan meticulosamente orquestado que él no podía comprender. Lo que el Dr. Wilson y el tribunal aún no sabían era que Elaine Johnson no solo estaba luchando por sí misma durante los últimos 6 meses mientras dormía en bancos de parques y en refugios abarrotados, sino que silenciosamente había construido un caso que expondría no solo la discriminación en el hospital, sino un patrón mucho más amplio y perturbador que afecta a cientos de veteranos descartados por el sistema que habían jurado defender, y ahora, por primera vez en 8 años, no era Elaine quien estaba a la defensiva. El Dr. Johnson y el juez Coleman miraron directamente a Elaine. Su interés se había intensificado al máximo. «El tribunal siente curiosidad por esta contrademanda. Por favor, proceda». Elaine abrió su desgastada carpeta con deliberada lentitud. «Su señoría, tengo aquí documentos que prueban un patrón sistemático de discriminación contra veteranos negros por parte del Hospital Memorial, específicamente bajo la administración del Dr. Wilson». El abogado del hospital protestó de inmediato.
Eso es completamente irrelevante para el caso de allanamiento. Al contrario, respondió Elaine con voz firme. Es precisamente por esta discriminación que me vi obligada a buscar refugio en la entrada del hospital durante una tormenta de nieve. El hospital fue designado como refugio de emergencia según el protocolo municipal 15B, que el Dr. Wilson ignoró deliberadamente. El juez Coleman estudió los papeles que Elaine le entregó. Su expresión se endurecía con cada página que pasaba. Dr. Wilson, dijo finalmente el juez, ¿podría presentarse? Wilson se levantó a regañadientes, sintiendo las miradas de los veteranos presentes quemándole la espalda. Su señoría, cualesquiera que sean estas acusaciones, Wilson intentó hablar. Silencio, lo interrumpió el juez. Estoy viendo un memorando interno firmado por usted hace 3 meses que instruye al personal de seguridad a priorizar la remoción de personas sin hogar de las instalaciones del hospital, particularmente aquellas que puedan causar molestias a los pacientes que pagan. ¿Reconoce este documento? De Wilson palideció. ¿Cómo consiguió eso desde la última fila? Catherine Turner observó con una sonrisa discreta cómo la bibliotecaria del hospital había notado el patrón perturbador en Mina de Centona, los memorandos internos, y los había compartido con Elaine. Su señoría, continuó Elaine, me gustaría llamar al coronel Anthony Clark al estrado. Anthony se dirigió al frente de la sala. Tras su juramento, Elaine comenzó a interrogarle. Coronel, ¿podría informar al tribunal sobre su ocupación actual? Soy el director de la Asociación de Veteranos de este condado y el coordinador del proyecto de asistencia legal para veteranos. Como tal, realizó un análisis de los patrones de contratación del Hospital Memorial durante los últimos 5 años. Sí, respondió Anthony. Analizamos datos de 217 veteranos que solicitaron empleo en el hospital. De esos, 86 eran veteranos negros o latinos. Ninguno fue contratado a pesar de que, a menudo, tenían calificaciones superiores a las de los candidatos blancos seleccionados. Anthony sacó una carpeta de su maletín. Aquí tenemos la solicitud de la doctora Johnson para un puesto administrativo en el hospital. Fue rechazada por falta de cualificaciones vigentes. Sin embargo, la candidata que finalmente fue contratada no tenía experiencia militar ni médica. Elaine sonrió. El Hospital Memorial recibe importantes fondos federales a través del Programa de Integración de Veteranos. Al aceptar estos fondos, el hospital se ha comprometido legalmente a servir como refugio de emergencia y a no discriminar a los veteranos. Sacó una pequeña grabadora con el permiso del tribunal. Quisiera reproducir una grabación de la noche en que me detuvieron. El juez asintió. La voz del Dr. Wilson resonó con claridad en la sala. No me importa si nieva. Saquen a esta mujer de aquí antes de que la vean los pacientes. No queremos gente así en la entrada principal, añadió el guardia de seguridad. Señor, el protocolo para tormentas de nieve exige... Sé lo que dice el maldito protocolo, pero mírela. ¿Cree que alguien creerá que es una veterana? Probablemente solo lo dice para entrar. Llame a la policía. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Wilson parecía físicamente enfermo. Su señoría, continuó Elaine, no estoy aquí solo por mí. Durante 6 meses, mientras dormía en bancos de parques y en albergues, recopilé evidencia de un patrón que afecta a docenas de veteranos negros en esta ciudad. Abrió una carpeta más grande. Tengo aquí 12 casos documentados de veteranos negros cuyas prestaciones fueron denegadas por la misma oficina regional del Departamento de Asuntos de Veteranos, VEA, todos con inconsistencias sorprendentemente similares. También tengo pruebas de que el Hospital Memorial violó sistemáticamente las directrices federales al recibir millones en fondos destinados a ese fin. Eso es una calumnia, exclamó Wilson, perdiendo la compostura. Esta mujer obviamente tiene una enfermedad mental, es trastorno de estrés postraumático o algo así. No podemos, comenzó el Dr. Wilson. El juez interrumpió bruscamente al Dr. Wilson.
Te sugiero que no continúes con esa línea de argumentación. Anthony Clark se puso de pie. Su señoría, en nombre de la Asociación de Veteranos, queremos presentar una queja formal ante el Departamento de Justicia por el uso indebido de fondos federales por parte del Hospital Memorial. La abogada Maya Reynolds intervino. Yo, como representante de la Clínica Legal Comunitaria, solicito una investigación federal sobre la discriminación sistemática contra veteranos negros en la Oficina Regional del Departamento de Asuntos de Veteranos, con base en la evidencia presentada por el Dr. Johnson. El juez Coleman miró a Elaine con renovado respeto. Dr. Johnson, usted pasó 6 meses construyendo este caso mientras vivía literalmente en la calle. Sí, su señoría, respondió Elaine simplemente. Mi madre siempre decía que la justicia demorada no es justicia denegada, es solo el comienzo de la verdadera lucha. El juez asintió. Este tribunal tomará un receso de 1 hora, Dr. Wilson. Le sugiero encarecidamente que consulte con su abogado, el coronel Clark, y el Dr. Reynolds. Por favor, permanezcan disponibles. Dr. Johnson, mi oficina está a su disposición durante este receso. Mientras todos se levantaban, un veterano de edad avanzada al fondo de la sala comenzó a aplaudir lentamente. Otros se unieron hasta que toda la sala aplaudió. Ella Johnson permaneció de pie. Sus ojos brillaban no con lágrimas, sino con una feroz luz de justicia finalmente en movimiento. Dr. Wilson, una vez arrogante, ahora vagaba desorientada por la habitación como un animal acorralado. Su imperio de elegante discriminación y desviación de recursos construido sobre las espaldas de aquellos que consideraba desechables se estaba desmoronando en tiempo real bajo el peso de una sola verdad. Había subestimado fatalmente la determinación de un veterano que no tenía nada que perder, pero que nunca perdió su honor. En el pasillo los periodistas ya empezaban a reunirse atraídos por los rumores de una historia explosiva. Pronto el caso que comenzó en una pequeña sala del tribunal se convertiría en el catalizador de una de las investigaciones federales más grandes sobre discriminación contra veteranos en la historia reciente del país. Pero cuando la tormenta de la justicia apenas comenzaba a formarse en el horizonte, una pregunta flotaba silenciosamente sobre todos los presentes. ¿Cómo pudo una sociedad que se enorgullece de honrar a sus héroes permitirnos llegar a este punto? 3 semanas después, Elaine Johnson ya no vestía la misma ropa desgastada, sentada en una sala de conferencias en Washington, D.C. Llevaba un traje azul marino prestado de la abogada Maya Reynolds. Sin embargo, sus ojos conservaban la misma discreción inquebrantable que había mostrado en el tribunal ante ella. Los miembros del Comité Senatorial de Asuntos de Veteranos escucharon atentamente su testimonio. En solo 15 días, informó el senador Hayes, presidente del comité, hemos recibido más de 300 quejas similares a la suya. Dr. Johnson, veteranos negros y latinos de todo el país están reportando el mismo patrón de inconsistencias en sus beneficios. El caso que había comenzado en una pequeña sala del tribunal se había convertido en una investigación federal de proporciones históricas. Las grabaciones que Elaine había hecho desde ese pequeño dispositivo escondido en su manga durante meses ahora resonaban en los pasillos del poder. Mientras tanto, en una habitación de hotel barata en las afueras de la ciudad, el Dr. James Wilson vio cómo su reputación se desmoronaba por televisión después de la audiencia inicial. Se produjeron renuncias forzadas, investigaciones del Departamento de Justicia, demandas civiles y el Hospital Memorial había rescindido su contrato con causa justificada y ahora enfrentaba cargos federales por fraude por desviar fondos destinados a programas para veteranos. No lo entiendo, le murmuró a su abogado. ¿Cómo pudo una mujer sin hogar hacer esto? Ese es exactamente el problema, James, respondió su abogado. Nunca viste quién era realmente. De vuelta en Washington, Elaine estaba terminando su testimonio. No estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por los veteranos que durmieron a mi lado en los bancos del parque.
por aquellos que murieron esperando, beneficios que nunca llegaron, por aquellos que se rindieron después de la 10ª negación sin explicación. Al final de la sesión, el secretario de Asuntos de Veteranos se acercó personalmente a ella. Doctora Johnson, nos gustaría ofrecerle un puesto como asesora especial para la reforma de procesos. Necesitamos a alguien que conozca el sistema desde dentro, tanto lo que funciona como lo que no. Elaine dudó solo un momento. Lo acepto con una condición. Quiero un equipo de veteranos que hayan enfrentado las mismas barreras que yo. 6 meses. Después, Elaine subió las escaleras de un modesto apartamento en el centro de la ciudad, su nuevo hogar. Catherine, la bibliotecaria que había sido su primera aliada, llevó una pequeña planta como regalo de inauguración. Nunca imaginé que la mujer con la que solía quedarme después de horas en la biblioteca ahora estaría transformando todo el sistema, dijo Catherine sonriendo. Solo necesitaba una oportunidad, respondió Elaine, colocando la planta en el alféizar de la ventana. Al igual que todos nosotros en la nueva sede del proyecto de asistencia legal para veteranos, ahora había una sala entera dedicada al caso. Johnson, ya que se había dado a conocer que el personal se había duplicado con la apertura de nuevas sucursales en 5 estados. En el centro de la pared principal colgaba una foto enmarcada de Elaine, de 32 años, con su uniforme militar completo, de pie junto a su equipo médico en Afganistán. Esa misma tarde, el Hospital Memorial abrió un nuevo centro de asistencia a veteranos como parte del acuerdo judicial que evitó su quiebra total. La placa en la entrada tenía un nombre que nadie podía ignorar. Centro Capitán Elaine Johnson. El nuevo director, un veterano de Irak, aseguró personalmente que ningún excombatiente volvería a ser rechazado durante una emergencia. En cuanto al Dr. Wilson, terminó tomando el último vuelo fuera del país antes de que se presentaran cargos criminales. Su licencia médica fue revocada, sus ahorros congelados, su reputación destruida. De vez en cuando alguien reportaba haberlo visto trabajando en una clínica remota en América Central, lejos de los focos de atención y de la justicia que finalmente había alcanzado a aquellos a quienes había hecho daño. En su primera entrevista nacional, un periodista le preguntó a Elaine si sentía alguna satisfacción por la caída de Wilson. No se trata de una sola persona, respondió con calma. Se trata de un sistema que permitió que alguien como él prosperara mientras las personas que sirvieron a este país dormían en las calles. Mi satisfacción viene de ver que ese sistema comienza a cambiar. En la Universidad Estatal, Elaine ahora impartía un curso sobre defensa y reforma sistémica. Su primera clase siempre comenzaba con la misma frase: la justicia no es solo un resultado, es un proceso continuo que requiere vigilancia constante. En el primer aniversario de la famosa audiencia, Anthony Clark y Elaine recorrieron el recién inaugurado monumento a los veteranos olvidados, donde se honraban los nombres de los veteranos que murieron sin recibir sus beneficios. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de usted, doctor?, preguntó Anthony. No fue solo su valentía ni su inteligencia, sino su paciencia estratégica. Cualquier otro habría estallado en ira hace mucho tiempo. Elaine sonrió tocando uno de los nombres en la pared. Mi padre solía decir, cuando no tienes poder, tu mejor arma es la paciencia. Observa, aprende y espera el momento oportuno. Un solo golpe bien colocado vale más que 1000 ataques desperdiciados. Mientras el sol se ponía sobre el monumento, Elaine reflexionó sobre el viaje que la había llevado de las calles a la dignidad. No había sido solo su lucha, fue la lucha de todos aquellos cuyos nombres ahora se muestran en el mármol y de tantos otros que todavía luchan en las sombras. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en décadas, el sistema que había fallado